cuando el modelo neoliberal convierte a los seres humanos, ¿sí?, en cosas transables, ¿sí?, pues yo creo que nos metemos con lo más sagrado, porque es que hay cosas sagradas, ¿no? Yo no soy creyente, pero creo que hay cosas sagradas, la vida, la dignidad, la integridad. Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Gracias por seguirnos en nuestras redes de YouTube, Instagram, Spotify y TikTok. Y a nuestro @Ricardo Lozano P y @_ Desde las Entrañas. Hoy nuestra invitada es la primera vez que nos sucede esto en este podcast, y es que porque ustedes lo han pedido, tal cual, como suena así, la trajimos otra vez aquí desde las entrañas. Y ustedes lo saben, ella es abogada, es politóloga, es profesora en posgrados en la Universidad Nacional, en la Escuela de Derecho y de Ciencias Políticas, escribe en Razón Pública, fue coautora del Código de la Infancia y Adolescencia y también redactora de la Ley por la Vida, por una vida libre de violencias contra las mujeres. Ella es María Cristina Hurtado. Bienvenida, María Cristina. Gracias, Ricardo. Muy lindo y qué rico tener ahí aplausos amorosos de ese público que lo quiere tanto. No, y a ti, no te imaginas, recibimos tantas palabras de apoyo a lo que haces también tú, porque eres defensora y has sido siempre defensora de los derechos humanos en Colombia. Y quisiera preguntarte, esto fue hace un año, quisiera comenzar por ahí. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Sí mejoramos en esas violencias patriarcales o no? ¿O creo que estamos peor, María Cristina? Pues mire, yo vuelvo, insisto, en que si no cambiamos, ¿sí?, en la cultura, la norma y la ley no va a cambiar lo que no hayamos cambiado como seres humanos. Y creo que sigue habiendo un sustrato patriarcal, violento, una masculinidad violenta, lamentablemente, que cuando pierde el poder, que cuando pierde el control del cuerpo, de la vida, de la dignidad, ¿no?, de los seres humanos, de los niños, de las niñas, de las mujeres particularmente, tanto de la puerta para adentro, ese océano de mermelada sagrada que es la familia, como en el marco del conflicto o en el marco de las instituciones de poder. Y la familia es una institución de poder, la iglesia, todo la institucionalidad militar, la guerra, ¿sí?, los guerreros. O sea, en la ley no hemos podido avanzar en ello. No, en la ley yo creo que tenemos las mejores leyes de Latinoamérica. De hecho, tanto lo producido por nuestra Corte Constitucional, que obliga a que operadores y operadoras de justicia, llámese jueces, defensores, fiscales, policía, comisarios de familia, defensores de familia, produzcan sentencias y actos administrativos con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, con enfoque de interés superior de los niños y de las niñas, pero lamentablemente el sustrato patriarcal se sigue imponiendo. O sea, en la impunidad, ¿no? Claro. 98%, ¿no? 98% si hablamos de delitos sexuales, que espero que podamos hablar, sí, porque es tal vez una de las tragedias más duras y de las heridas más profundas que le puede suceder a un ser humano, porque casi siempre ocurre entre la infancia y la adolescencia. Entonces, las principales víctimas de violencia sexual
de la puerta para adentro, ¿sí? En la familia, pues son niños, niñas y adolescentes, pero principalmente niñas y adolescentes. O sea, es una violencia de género, pero también generacional. Y los agresores pues son el papá, el padrastro, el tío, el hermano, ¿sí? El que visitaba pues la casa y que quería cuidar la niña o la adolescente, etcétera. Y vuelvo al sustrato patriarcal porque esta es una sociedad que se ha hecho, ¿sí? sobre todo sobre los privilegios de los varones. Ustedes han tenido muchos privilegios, incluso privilegios legales, ¿no? Han hecho las normas por mucho tiempo, ¿sí? Y este tipo de privilegios pues va creando una solidaridad también de gremio que hace que muchas veces no haya justicia, y que pasar por el aparato de justicia, sobre todo si se es niño, niña, adolescente, mujer, pues sea una nueva revictimización, se ponga en duda, ¿sí? Su testimonio, se estigmatice, ¿sí? Yo, uno de los módulos que tengo en el posgrado de familia en la Nacional se llama Imaginarios y prácticas discriminatorios por género en las sentencias y en los actos administrativos de fiscales, jueces, etcétera, etcétera. Y pues lo que tengo que hacer es hacerle seguimiento a cosas tan terribles como que un fiscal o una jueza, muchas veces, porque también hay miradas patriarcales, porque las mujeres también somos el resultado de una cultura patriarcal, defensores de familia, comisarios de familia, que fácilmente pueden decir de una niña, ¿sí? Actuó como una adulta corruptora de adultos, o entregarle una custodia, un cuidado personal al padre cuando tiene una investigación por delitos sexuales o cuando es agresor sexual. Entonces podríamos de pronto hablar de barreras, ¿no? Barreras del Estado en general. Sí, son barreras, pero están sustentadas, ¿no? En imaginarios, pero sobre todo quiero tocar algo, y es que en todo eso, o sea, una víctima puede entrar, niña, niño, mujer, puede entrar, ¿sí? Si se es niño o niña, por una comisaría de familia, por una defensoría del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y si estamos en presencia de un posible delito sexual, ¿sí? Porque no quiero hablar de abuso, ¿sí? El abuso sexual son los actos sexuales abusivos, ¿sí? Y llevamos mucho tiempo, ¿no? Sobre todo las mujeres, peleando por tipos penales, ¿sí? Donde podamos precisamente mandarle un mensaje pedagógico a la sociedad de que matar a una mujer es un feminicidio, no es un homicidio simple, ¿sí? Que esa mujer perdió la vida por el hecho de ser mujer. Y recordemos los crímenes de Juárez, y recordemos Campo Algodonero. Y en el caso pues de niños y de niñas. Perdóname, incluido también mujeres trans, ¿no? Estamos hablando también. Pero claro, sí. claro, y pues hace 3 días fue asesinada cruelmente pues una mujer trans, pero estamos hablando justamente, ¿cierto?, de cómo ese patrón instalado desde lo más temprano en la socialización, principalmente en los varones, hace que en esa socialización, que es una socialización también violenta, ¿no? Porque tienen que demostrar muy pronto la fortaleza física, el poder, ¿no? La masculinidad. La masculinidad, ¿no? Una masculinidad arrogante, violenta. Pues fácilmente los niños, incluso las niñas y las adolescentes y los adolescentes, se están iniciando a través de pornografía, y la pornografía es uno de los actos más violentos que hay. Entonces muchos chicos creen que el cuerpo de las mujeres es de caucho, ¿sí? Y que es para violarlo, y estamos perdiendo también la posibilidad de crear un mundo donde la sexualidad sea una sexualidad amorosa, sea una sexualidad cruzada siempre, ¿no? Por acuerdos, por deseo, por placer, ¿sí? Pero en un mundo donde se compran mujeres, ¿sí? Bienes transables, ¿no? Total, las mujeres se compran, las niñas se compran, ¿sí? Usted lo invito, ¿no?, a que vaya a todas las zonas de guerra, ¿no? Y encuentra uno como fácilmente se consigue
consigue el cuerpo de la niña de 9 años, sí, por 2 pesos, ¿sí? Porque el cuerpo de las mujeres es para eso, y el cuerpo de las niñas desde muy temprano, ¿sí? Es un cuerpo al servicio de los deseos de los varones. Entonces se va construyendo un prototipo de masculinidad que va deshumanizando el cuerpo de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, que las hace horadables, que las hace violables, que las hace vendibles, ¿sí? Y por eso encontramos, por ejemplo, delitos y crímenes tan bárbaros como el acceso carnal violento, como el contagio de infecciones de transmisión sexual también, el aborto forzado, el embarazo forzado, más en un país cruzado por un conflicto armado de más de 60 años, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que inevitablemente se cree esa masculinidad, ¿sí? Masculinidad que cuando quienes trabajamos en estos temas empezamos a descubrir, bueno, miremoslo desde la epidemiología, ¿no? Mi curso en la Nacional, lo primero que uno tiene para no ser la feminazi, palabra horrorosa, es decir, mire, yo no vengo a decirle a ustedes que violan, ¿no? Ni etcétera, pero les voy a demostrar epidemiológicamente con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, con el forensis de medicina legal, ¿quiénes están matando a las mujeres? Pues el 100% son hombres. ¿Quiénes violan a los niños, a las niñas y a las adolescentes? ¿Sí? Sus padres, sus madres, madres no, sus padres, sus tíos, sus abuelos, ¿no? Sus compañeros, sus pares. Pero ¿qué pasa después con el reclutamiento forzado? ¿Sí? Al que le he entregado también buena parte de mi vida en investigaciones, y es que está inevitablemente asociado, ¿sí? Por todos los grupos armados a violencia sexual. Hace 2 días precisamente se estaba celebrando pues el Día de las Víctimas, y miles de víctimas dijeron: yo fui víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y eran niñas, ¿no? Y eran adolescentes, y eran mujeres, y yo les creo, como les debemos creer, porque si hay un espacio de poder terrible que exacerba la masculinidad violenta, es la guerra. ¿Sí? Y luego vienen todos los espacios sagrados, ¿no? Eso, yo voy a estar en la Feria del Libro, y vamos a mirar justamente el tema de la pedofilia en la Iglesia Católica. Barrientos y otros grandes investigadores han venido denunciando hace 20 años crímenes del clero, ¿sí? Que pasan por el acceso carnal violento, por los actos sexuales abusivos, por el contagio de ITS, por la explotación sexual en la prostitución, ¿sí? Porque todo lo sagrado lamentablemente tiene un pecado, ¿sí? Eso es algo de lo que voy a hablar, ¿no? Y de cómo Colombia, lamentablemente, y gracias a esa socialización, a esa erotización tan temprana que se hace de las niñas, de las mujeres, que va desde la música que consumimos, ¿no? Hasta cierto tipo pues, de actividades que se desarrollan de manera lúdica, y esto está construyendo unos imaginarios y unas prácticas muy violentas. En esos imaginarios, precisamente, María Cristina, ¿cómo podemos nosotros hacer pedagogías? Es decir, los que nos están viendo, ¿cómo podemos entender realmente el concepto de ser masculino o de ser femenino? Tú que eres profesora en ese tema, ¿qué es lo que deberíamos entender en esa terminología? Porque es algo que uno ve también en los jóvenes. Hoy día lo que tú dices, muchas veces en ese ejercicio de reconocernos, ¿no? Nosotros desde pequeños, quiénes somos, qué sentimos. Veo que muchas niñas hoy día dicen: estoy explorando mi masculinidad, y viceversa. Y niños, estoy explorando mi parte femenina. ¿Cómo podemos guiar a estos jóvenes, a estos niños en esa exploración que hacen? Sí, esa pregunta es muy importante, porque yo creo que la inteligencia, sobre todo desde las políticas públicas, la política social, ¿no? Desde la justicia,
tiene mucho que ver con saber leer la realidad y los cambios y las transformaciones. Entonces no podemos seguir pegados a una familia heteronormativa, funcional, ¿no? Perfecta, ¿no? Porque eso no existe, ¿no? La familia debería ser precisamente ese espacio generoso, cálido, amoroso que nos merecemos todos los seres humanos. Pero lamentablemente muchas veces es el espacio privilegiado de la violación de los derechos humanos, porque así como en todas las instituciones de poder, como en el clero, ¿sí? Precisamente lo que se impone es una relación jerárquica de poder, ¿sí? Y la utilización de esa relación jerárquica, pero igual en el chamán que viola a tantas mujeres y solo hasta que 9 se atreven a decir algo es desenmascarado el chamán. Pues así ocurre, ¿no? En todos los escenarios de poder. Entonces, pues respecto de la pregunta, ¿sí? Todos y todas exploramos nuestra sexualidad. Antes era imposible, eso no entraba en las cuentas, ¿sí? Bastaba nacer biológicamente mujer u hombre, ¿sí? Y listo. Ahora la idea es los niños, las niñas, los adolescentes tienen que explorar su sexualidad. Y yo diría que esto hay que hacerlo con mucho respeto, ¿sí? Y tiene que haber una perspectiva ética también, respecto de los niños y de las niñas, claro, y de su orientación sexual. Y hay en ese ejercicio de lo masculino y lo femenino, que uno sí podría decir, esto está correcto, así, por ahí es. Hay que escuchar mucho a los niños y a las niñas, a los adolescentes sobre todo, y saber que estamos en un mundo que está cambiando dramáticamente, ¿sí? Pero ahí la perspectiva ética, ¿sí? Respecto de esos niños, niñas y adolescentes que están en formación es muy importante, ¿sí? La masculinidad, ¿sí? Esa masculinidad violenta, arquetípica, agobiante, montadora, horrorosa, ¿sí? Es algo que se puede desmontar, ¿sí? ¿Cómo? Usted puede seguir siendo hombre, ¿sí? Y reconocerse como hombre biológicamente, pero usted puede desmontar, ¿sí? El hecho de que son las mujeres las que tienen que atenderlo y resolverle y volverse el mejor cocinero y el mejor amante y producirle placer a una mujer y no esperar siempre que sea la mujer la dadora, la cuidadora, ¿sí? Y en eso la ética del cuidado nos enseñó mucho, ¿no? McKinnon, Amelia Barcárcel, Victoria Camps, y es que el cuidarse es un atributo de hombres y de mujeres. Entonces yo sí creo que la única forma de dejar de seguir pasándole la cuenta de cobro a los varones, ¿sí? Y decirles: feminicidas, ahora están matándole los hijos a las mujeres en un delito que ahora vamos a tener que pelear en el Congreso de la República, que se llama violencia vicaria, porque ya el último acto pues de venganza es matarle los hijos y las hijas a la mujer porque la mujer dijo me voy, ¿sí? Entonces le matan los hijos y las hijas, y eso está pasando en este país y en el mundo, ¿sí? Entonces la violencia sexual encarnizada sobre los niños y las adolescentes, la explotación de niñas. Yo le invito a que vaya a esa frontera en Cúcuta, que usted sí que bien la conoce, y ahorita ante la crisis del Catatumbo, escribí un artículo justamente sobre eso. O sea, se venden niñas de 7, de 9 años y hay redes de trata y de explotación. ¿Quiénes compran esas niñas? ¿Sí? Que ya vienen con la carita, con el sexo, con los atributos físicos, que se les mandan las fotos y que hay una red de trata además con grandes conexiones con los grupos armados que hacen control territorial en la zona. Entonces, esa es una violencia machista, patriarcal, que compra cuerpos de niñas, de adolescentes, que las trata como carne. Pero si usted va al campamento también, ¿sí? Del Ejército de Liberación, como ha sido denunciado en esta crisis del Catatumbo, pues se encuentra niñas que son esclavas sexuales de los guerreros.
que lo decían hace 3 días las víctimas de las FARC, como las víctimas de uno de los peores procesos, de los más macabros que yo, del que también siendo defensora tuve que hacer parte en Justicia y Paz, luego pues en el proceso de paz con las FARC. Tal vez la violencia paramilitar fue la violencia, fue una violencia demencial, y por supuesto las principales víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Y recordando esto que hablabas del Catatumbo también, y pensando ahora, imagínate el proyecto de ley de vientres de alquiler. A eso voy. Usted sabe que yo llevo mucho tiempo peleando por esto, porque, a ver, el feminismo, ¿sí?, es una construcción ética y política, ¿sí?, y nos hace responsables también a las mujeres, ¿sí?, a denunciar la instrumentalización y la violación de los derechos sexuales y reproductivos, tanto de las mujeres como de los niños, como de las niñas. Yo llevo alrededor de 3 años, ¿sí?, trabajando fuertemente el tema de la mal llamada gestación subrogada o embarazo o gestación por sustitución. Un negocio neoliberal terrible, ¿no?, en todo el mundo, basada en la explotación del cuerpo de las mujeres, principalmente las más pobres, las desplazadas, ¿no?, las racializadas. Ninguna mujer rica en el mundo gesta un niño para entregárselo a 2 hombres o 2 mujeres, o un hombre y una mujer, casi siempre extranjeros que vienen al país, ¿sí?, y se van llevando un niño o una niña, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver esto, porque esto empezó a suceder ya hace un buen tiempo, pues el Estado colombiano fue el gobierno colombiano, a través de la Corte Constitucional, la Corte produjo un exhorto diciéndole al gobierno que tenían que regular esa práctica, ¿sí?, porque se estaban produciendo todos los atropellos, de hecho se siguen produciendo, y que había que regularla. Cuando esto sucede, nos reunimos alrededor de 400 mujeres de todos los colores en este país, académicas, librepensadoras, escritoras, filósofas, feministas, mujeres que trabajan en organizaciones sociales y de derechos humanos, y sacamos un manifiesto que usted conoce, un manifiesto contra la explotación reproductiva, diciendo: no somos vasijas, ¿no? No puede venir el mundo desarrollado, ¿sí?, a utilizar nuestro cuerpo, traer un óvulo comprado en Europa con unas características genéticas particulares, implantarlo en el cuerpo de una mujer, y luego esa mujer verse obligada a entregar ese niño o una niña por una suma, ¿sí? Ese es un negocio, ¿sí? Y ese es un negocio neoliberal que produce mucha plata. Países tan desarrollados como Italia, como Francia, como España, como Suiza, no han reglamentado la práctica. Lo que han hecho es o penalizarla o prohibirla. Y la han prohibido diciendo: esta es una violación de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también puede constituirse en una forma de trata de seres humanos, ¿sí?, y de compraventa de niños y niñas, de criaturas humanas, ¿sí?, en una trata y en un tráfico de seres humanos. Entonces, todo esto lo hemos venido haciendo, pero yo quiero contarle, Ricardo, y contarle a quienes ven estos programas tan bonitos, porque además son cálidos, y a uno le sale lo más bonito. Yo siempre le digo a usted le hace salir a uno lo más bonito. yo soy brava y se me sale el bonito. No, además esos temas tan serios. Se me sale el bonito, entonces, claro. Bueno, yo digo que bueno.
Entonces uno, en la medida en que empezamos a ver, ¿no?, que ya todo se compra, todo se venden niños, se venden cuerpos, se arriendan, ¿no?, etcétera, se arriendan úteros, ¿no?, como si la dignidad de los seres humanos hubiera desaparecido. No, y además el acceso de los jóvenes, las niñas a través del celular, las redes sociales es rapidísimo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué puede hacer una madre o un padre que nos están viendo en esta? Terminemos dientes de alquiler. Terminemos dientes de alquiler porque lo dejamos ahí. Sí. Entonces, en el momento en que el gobierno colombiano presenta un proyecto de regulación, pues lo primero que encontramos, yo produje un concepto, luego sacamos el manifiesto, que además lo firmaron grandes filósofas de Europa, de todo el mundo, porque lo que estábamos denunciando es eso, ¿no? Se cogen a las mujeres más pobres del mundo, se les llena de antibióticos, se les reprime sexualmente, se les hacen las prohibiciones más grandes, incluido el derecho al aborto, porque no pueden abortar, ¿sí? Se les violan todos sus derechos. Hay granjas en México, hay granjas en Ucrania, ¿sí? Y si el niño no sale como quiere el comprador, porque son compradores de niños y compradoras, porque Paris Hilton ha comprado niños, ¿sí? Porque las Kardashian han comprado niños, ¿sí? Y miles de hombres, parejas del mismo sexo, vienen y compran niños. Entonces, el peligro, ¿no?, en estas prácticas, además, es que si no existe un seguimiento a la vida y a la dignidad de estos niños y niñas, pues fácilmente se están poniendo en riesgo, porque usted le entrega a una pareja de extranjeros un bebé recién nacido, ¿sí? Ni siquiera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una responsabilidad ahí. En el proyecto de ley el ICBF no estaba. Entonces, niño puede... ¿Y hoy día qué ha pasado? No sé, porque todavía no ha presentado el gobierno, ya ahorita le puedo contar, ¿sí? Pero ese niño se le entrega a esa pareja, ¿sí?, y de extranjeros, y fácilmente, no todos vienen a ser buenos padres y buenas madres. También estos niños pueden terminar en cadenas de trata, de tráfico, de pedofilia, ¿no?, etcétera, y entonces el mercado que se regule libremente, no. Petro es un gran crítico, ¿no?, del modelo neoliberal. Pero cuando el modelo neoliberal convierte a los seres humanos, ¿sí?, en cosas transables, ¿sí?, pues yo creo que nos metemos con lo más sagrado, porque es que hay cosas sagradas, ¿no? Yo no soy creyente, pero creo que hay cosas sagradas: la vida, la dignidad, la integridad. Entonces, ¿esperarías tú que lo retire, que el gobierno retire el proyecto? Sí, no. Ese proyecto ya se cayó. El primer proyecto se cayó, y tuvo que ver mucho con la incidencia que tuvimos las mujeres, las feministas, quienes nos movimos. ¿Y tú crees que posiblemente lo vuelven y lo presentan? No, es que tienen que presentarlo, porque la Corte Constitucional sacó otro exhorto ya hace más poco, y le dice al gobierno, que fue lo que dijimos nosotros, es que el gobierno colombiano no está obligado a reglamentar la práctica, la puede prohibir, como han hecho otros países, ¿sí? Europa, si pudo España, ¿por qué no puede Colombia? No entiendo, ¿sí? Pero el gobierno insiste en regularla. Entonces estamos esperando que se presente el proyecto de ley, ¿sí? Hay mucha gente que defiende la práctica porque, pues, perdónenme, pero yo creo que hemos llegado, pues, a unos niveles ya, y creo que tiene que ver con esta época del vacío, donde todo vale, donde todo se puede vender, todo se puede comprar, ¿no? Ya hemos perdido tanto los límites, ¿no? Que una canción dirigida, pues, a los jóvenes y a los niños puede decir, métete una pepa, te voy a comer ya, abre las piernas, etcétera. Que fuese muy crítica del momento mismo. Pero claro, ¿sí? Sin entrar en moralismo, ¿sí? Pero yo creo que estos vehículos, ¿no?, de comunicación masiva, ¿sí?, este mismo es un vehículo de transformación cultural, y así se van creando, ¿no? Y entonces las niñas se hipersexualizan tempranamente, porque las más ricas tienen que tener menos de 14, así después le hayan cambiado y hayan puesto mayor de 18, etcétera. Entonces vuelvo a lo de vientres, porque esto nos está ejemplificando lo que está pasando, ¿sí? Y es precisamente la
pérdida, ¿sí? De conectores básicos entre los seres humanos, ese cuidado por el otro, por la otra, por el relevo generacional que son los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, si vemos un país donde el 93% de la impunidad se da en la investigación por delitos sexuales, ¿sí? Y delitos sexuales, para no hablar de abuso sexual, sino delitos sexuales, violencia sexual, ¿sí? El 93% hay impunidad porque se vencen los términos, porque no existe una estructura de servicios ni en la fiscalía, ni en la comisaría, ni en medicina legal. Medicina legal está en 40 lugares del país. Sí. Los jueces, los fiscales, ¿no? Pueden tener 4.000, 5.000. Los médicos 5.000, 6.000 expedientes, un fiscal, ¿sí? ¿A qué horas hace una investigación y además si no tiene equipo? Entonces, esto pasa por fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Porque si no, los términos se vencen. Ese tema del vencimiento de términos es real. Y entonces un niño o una niña, ¿sí? Que fue víctima de acceso carnal violento y demás bestialidades, ¿sí? Pasa por el aparato de justicia a buscar justicia, y el proceso dura 8 años, se crecen dentro del proceso. Y entonces después le cuestionan el testimonio porque lo cambió. Perdóneme, es que ningún ser humano puede mantener, ¿no? un testimonio 8 años, ¿sí? Y como pasó en el caso, que es uno de los casos que estoy investigando para la revista Raya, que es la del chamán, ¿no? Un hombre, además con una enfermedad narcisista, ¿sí? Que de chamán no tenía nada, pero que crea pues toda una oleada alrededor de él. De lo sagrado. Sí, de lo sagrado, sí. Y entonces se declara, habla en lenguas, etcétera, etcétera. Y terminan gente importantísima de este país, hasta filósofos, artistas, médicos, etcétera, haciendo parte, ¿no? de este tipo de organizaciones, siguiendo pues a otro Dios revelado que les va a resolver, y que termina en ceremonias de yagé, ¿sí? Violando, ¿sí? Accediendo carnalmente a miles de mujeres, mujeres y adolescentes que guardaron silencio, porque hay algo que hace el agresor sexual, ¿sí? Y es el control de la psique. El agresor siempre dice: si usted va a denunciar, yo la mato o le mato a su familia. ¿Qué decía este chamán? ¿Sí? Solo para hablar de lo divino, ¿no? Y de lo sagrado. Les decía, porque lo primero que les decía es: usted tiene un quiste en el ovario, venga, y aprovechándolo el quiste del ovario, hacía de todo con esa mujer, perdón. Y ahí, ¿sí? Es donde controlaba, ¿sí? La vida de estas mujeres. Y fueron miles de víctimas que pasaron por esta secta. El proceso inició, la denuncia, este hombre lo traen de México, llega a Colombia, la primera sentencia fueron 18 años, casi 20 años, han pasado 6 años y hace menos de un mes y pico, ya van 14 años. ¿Y qué hizo la justicia? ¿Sí? ¿Qué es lo más terrible? Lo que puso fue en duda las versiones de las víctimas. 9 víctimas, ¿sí? Que se atrevieron a denunciar, que superaron el miedo, ¿sí? Porque esto, ante todo, una víctima de delito sexual, si se es niño, o se es adolescente, se es mujer, que son las principales víctimas, aquí todas las víctimas eran mujeres, pues se llenan de terror, de miedo, ¿sí? Máxime cuando crearon al gran artífice, al sabio, ¿no? Al que me va a salvar la vida, que me va a sacar el quiste. Mujeres, es increíble, pero mujeres médicas, mujeres abogadas, que hicieron eso, ¿sí? Que pasaron por eso. Entonces, la violencia sexual, ante todo, tiene que ver, ¿no? Se une mucho a estructuras narcisistas, ¿sí? Violadoras de los derechos humanos, de los más débiles, que hacen control de la psique y del cuerpo de sus víctimas. María Cristina, ¿cómo volvemos al tema de los padres? Sí. ¿Qué hacemos con el tema de los padres para prevenir esta tragedia? Porque obviamente, pasando por este camino tan trágico
ya frente a un hecho, como tú acabas de decir, tan obvio, pero que desafortunadamente la justicia no llega. ¿Cómo podemos evitarlo? Y esta angustia, además, que todo nos genera con todas las cifras y todas las realidades que nos estás contando, realidades ocultas, violencias ocultas. ¿Qué hacemos para que los padres hoy día, frente a unos niños que tienen niñas y niños que están creciendo, eviten esta tragedia? Mire, yo insisto mucho en la importancia de la socialización temprana, ¿sí? Yo creo que... ¿Qué consiste la socialización temprana? ¿Qué consiste? ¿Cómo le decimos a un padre que no... La crianza, ¿sí? La crianza, esos primeros años, ¿no? Tan definitivos, ¿sí? Yo creo que la crianza con amor, la crianza con respeto, la crianza sin celulares, ojalá en los primeros 5, 6, 7 años, ¿sí? Cuando los niños no están en capacidad de definir entre el bien y el mal. Por eso casi siempre son víctimas, ¿no? de delitos sexuales y de otra suerte de delitos, porque están en procesos de maduración de su psique y de su cuerpo. Y yo creo que, lo decían en el anterior programa, la mejor protección es el amor, ¿no? El afecto. Pero el amor en un país en guerra, el amor en condiciones de exclusión social y de pobreza, el amor en un país donde a veces se come una sola vez al día en muchos territorios, el amor cuando yo no tengo un referente de afecto ni paterno ni materno, ¿sí? Muchas veces es un privilegio, ¿sí? Y yo creo que quienes hemos tenido la capacidad y la posibilidad de tener quien nos pase una manita por la cabeza y que nos diga que bien hacemos las cosas, hemos logrado crear una autoestima, y la autoestima y el autocuidado es lo que nos protege contra muchas cosas. Pero si usted le dice a un hijo suyo, ¿no? A los 7 años, uy, mire esa nena cómo está de buena, ¿sí? Vaya, cáigale, ¿sí? Usted ya está criando un niño que no se le va a hacer raro después. Entonces a los 14 decir, voy a ir copiando comportamientos. No, voy a ir a comprar una mujer en la explotación sexual. Sí, por eso nos decía, aquí tuvimos una invitada de Kenia, a Abigail Oquelo, como te conté. Y ella nos decía también esa parte, y decía, pero que esa solución viene al interior. En Kenia se habla la palabra de tribus. Si al interior de la tribu no se habla sobre esas violencias, ¿no? Y no se empieza la transformación, es casi imposible, ¿no? Que un proyecto de ley general para una nación, cuando hay tanta diversidad, inclusive en Colombia también, y que desconocemos dentro de cada cultura esos comportamientos, pues es casi imposible que de verdad lleguen esos derechos a las mujeres o los más vulnerables o los niños y niñas al interior de la comunidad. Entonces tiene que venir. Pero mire, hay una responsabilidad muy grande de ustedes, los varones, ¿sí? Y yo le hablaba también antes, cómo construimos esa masculinidad y cómo construimos esa femineidad. Eso no pueden ser trampas, ¿no? Eso no pueden ser estereotipos. Sí, no, repetirlo. Entonces, tenemos que ser bellas, delgadas, hermosas. Bueno, ya tenemos que ser tantas cosas, ¿sí? Que es imposible, ¿no? O sea, no podemos seguir repitiendo eso. Y ustedes tienen que ser salvajes, inteligentes, sin emociones, controladores. Sin emociones, ¿no? Exacto, no llorar, exacto. No mostrar debilidad, no vulnerables. Todo eso, sí. Hay una responsabilidad muy grande de esta sociedad. Yo creo que hay avances, yo no lo niego, ¿sí? Hay avances. ¿En dónde ves los avances? ¿Esos avances dónde los ves? Mire, yo creo, por ejemplo, pero tiene que ver mucho con acceso a la cultura, a la educación, a la música, al arte, al amor, al afecto, a la cultura, ¿sí? O sea, sigue siendo un privilegio, porque si a usted lo crían con reggaetón, ¿sí? Y el referente erótico es una niña de 14 años semidesnuda y se le dice, ese es el amor, ese es el placer, vaya y levántese esa niña. Pues usted ya está criando ahí un potencial agresor, ¿sí? Si usted le repite a su hijo o a su hija, ¿sí? Es que las mujeres tienen que ser complacientes, ¿no? Y los hombres son los que pueden hablar duro, porque si no, a las niñas eso se le ve muy mal y usted no puede... No llorar, sí, o no ser vulnerable, no mostrar emociones. Ese tipo de arquetipos, ¿no? Se siguen repitiendo a la N en este país y en el mundo, a pesar de todo lo que hemos
cambiado, ¿sí? A pesar de todo lo que hemos cambiado. Pero yo creo que la mejor prevención, y este es un país que ha perdido en prevención, sí, completa, sí. La tarea en prevención casi en todos los temas, es impresionante. Sí. O sea, el cambio cultural no existe, ¿sí? O sea, es muy poco lo que hemos avanzado. Y entonces, crear, por ejemplo, algo tan importante como un Ministerio de la Igualdad, ¿sí? Pero ni siquiera tenemos en medios masivos, ¿sí? Campañas dirigidas a los varones, ¿sí? Porque es que no, a esta mujer la descabezaron, la enmaletaron, la violaron, a esta niña, porque hace 4 días violaron una niña y luego la mataron, ¿sí? Y los medios le dieron toda la importancia, ¿sí? al feminicidio contra la chica trans, pero ya no normalizamos el feminicidio de miles de niñas y de mujeres. 600, 700 ya hacen parte del paisaje, ¿sí? Entonces, eso hace parte precisamente, ¿cierto?, de ese sustrato patriarcal que no hemos podido transformar. Y eso se transforma, Ricardo, en lo más temprano, ¿sí? Cuando usted le dice a su hijo, no, usted no le pega a su hermana, ¿sí? Así no se resuelven los problemas, ¿sí? Cuando yo me crié con 2 varones, ¿sí? Y mi mamá decía, las niñas somos 2 hermanas y 2 hermanos, mi mamá no nos mandaba a tenderle la cama a los varones, ni a lavarle la luz a los varones, ¿no? Pero eso fue excepcional, ¿sí? La gran mayoría de toda esta socialización está hecha para mujeres sumisas, complacientes. Usted ha oído la prédica ahora de los europeos diciendo, es que ya nos mamamos de estas mujeres inteligentes, empoderadas, que ganan más que nosotros. Me mamé de todas las europeas y yo quiero ir a conseguir novia a Colombia. Pues a ver, están un poco equivocados, no venga para acá, ¿sí? Qué terrible. Sí, no más culturalmente, si caen con una santanderiana o con una feminista, y somos cada día más feministas, nos queremos más, nos hacemos respetar y nos paramos como iguales, pues no, la sumisión no puede ser entonces ahora también la nueva compraventa, ¿no? María Cristina, pues este es tu programa, este es tu podcast. Este es el canal para la transformar, como tú nos lo dices. Insistimos en el tema de prevención. Queremos un país que evite estas violencias ocultas y desafortunadamente, como tú bien dices, pues no lo estamos haciendo la tarea. No sé, para cerrar, ¿quisieras decir algo más? No, primero pues agradecerle, porque yo creo que usted está haciendo, y ustedes, ¿no?, el equipo técnico, están haciendo una tarea grande de cambio cultural, ¿sí? Poner a hablar a tantos seres humanos que pensamos diferente, ¿no? O que hemos llegado a las mismas conclusiones por diferentes procesos, ¿sí? Yo creo que hace pensar. Y cuando usted me dice cómo me fue bien en el primer podcast, tiene que ver con que uno tiene que hacer pensar. Claro. Que el pensamiento crítico es lo más importante, ¿sí? No podemos seguir aplaudiendo como focas, ¿sí? Lo que nos dicen, crítico, ¿sí? Porque eso es... Y eso se usa para todos los temas. Además, estamos viendo la era de la mentira, la desinformación y obviamente el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo, los neonazismos, ¿no? El hecho de caudillos como Trump, bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo tiene que ver con eso, ¿no? Con que dejamos de tener pensamiento crítico y le estamos entregando a un ser humano, ¿no?, decisiones que tienen que ver con nuestras propias decisiones. Bueno, María Cristina, gracias. Gracias otra vez, y este es tu espacio, como ya lo dije, y otra vez una gran conversación desde las entrañas contigo. Bueno, gracias. Pues a todos ustedes, gracias otra vez por, como lo dije anteriormente, por habernos seguido con tanta atención, por habernos escrito diciéndonos que querían volver a ver a María Cristina. Y desafortunadamente pues las noticias no son las mejores, como ella también nos lo dice, pero como nosotros insistimos, este es un espacio de prevención, un espacio de transformación,
Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify, Instagram también y TikTok. Y escríbanos, por favor, en nuestro @RicardoLozanoP y @_ desde las entrañas. Gracias. Chao. Oiga, pero esto fue más cortico, ¿no?